La consolidación del Estado postrevolucionario. El concepto de Estado se refiere a la forma de gobierno, el territorio y la población. Al final de la lucha armada, el Estado se debía al proyecto político y legal que sentó las bases para la dinámica social y económica de la nación. Empecemos hablando del constitucionalismo y su triunfo. Venustiano Carranza firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. Este desconocía a Huerta y se reconocía a su signatario como primer jefe del ejército constitucionalista, además de exaltar la necesidad de una constitución. Este tratado se llevó a cabo a causa de la indignación que sufrió Carranza por el asesinato de Madero. Al cabo de varias acciones secundarias como fuerzas revolucionarias, Huerta comprendió que su deber era abandonar la presidencia, lo cual hizo en julio de 1914, aplicando renuncia ante la Cámara de Diputados. A partir de esto se permite el triunfo de Carranza y este entra a la ciudad, tomando el cargo de presidente e inmediatamente comienza a tomar medidas en contra de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Estos exigían al gobierno que se cumpliera el Plan de Ayala, el cual reclamaba la restricción de tierras a los campesinos. El ejército carrancista, unido con el gobierno norteamericano, contaban con los recursos suficientes para ponerle un alto a la División del Norte liderada por Francisco Villa. Pronto la División del Norte caería ante los ejércitos constitucionales, al igual que con el ejército de Zapata. Esto provoca que Carranza se enfoque más en su proyecto constitucional, el cual estaba basado en la Constitución de 1857. Esta buscaba la libertad de expresión y leyes de servicio de la libertad individual. Después de varios debates entre el ala radical y la conservadora, se concretó la Constitución donde se resaltaba el funcionamiento del Estado con un tinte social responsable. Dicha Constitución otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad, igualdad y seguridad, al mismo tiempo que se incorporaba la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio del subsuelo de la nación. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Después de los conflictos de Carranza y del movimiento agrario, aparecían nuevas rebeliones de los revolucionarios. Pero entre todo esto había un nuevo conflicto llamado sucesión presidencial. Carranza tenía la creencia que el poder debía recaer en los hombros de un civil. En cambio, Álvaro Obregón tenía diferentes ideas. Él creía ser el sucesor natural, ya que era el colaborador de Carranza. Ante los ojos de Álvaro, él merecía la sucesión por su participación en el movimiento armado. Aunque Carranza no estaba de acuerdo con Obregón, los militares sonorenses sí apoyaban al general. Entonces, Obregón lanzó el Plan de Agua Prieta. Dicho plan desconocía a Carranza. En respuesta, Carranza quiso escapar a Veracruz. Sin embargo, fracasó y fue fusilado en Tlaxcaltongo. Con la muerte de Carranza ascendía al poder el Grupo Sonora, que era conformado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. En 1924, el sonorense Calles ocupó la presidencia. Él dependía de la fuerza de Obregón, quien pronto contendió por la presidencia. Álvaro ganó, aunque fue asesinado. Después de la muerte de Obregón, Calles quedó como caudillo y jefe máximo de la revolución. Aún sin ser presidente, seguía siendo considerado el jefe y tenía el control y autoridad sobre el gobierno. En 1929, Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, actualmente conocido como PRI. Calles tenía alta influencia en el gobierno, a lo que Cárdenas, ya siendo presidente, decidió ponerle un alto exiliándolo y así puso fin al caudillismo. El gobierno de Cárdenas fue el primero en durar 6 años. Cárdenas distribuyó tierras a los campesinos e impulsó al ejido como forma de trabajo en el campo. Era el año de 1937 y los trabajadores de la industria petrolera exigían un aumento de salarios y prestaciones. Al no haber acuerdo entre obreros y patrones, Cárdenas decidió expropiar a la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. El PNR se transformó en el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. La presidencia de Ávila Camacho estuvo marcada por la crisis mundial en septiembre de 1939. La irrupción de las tropas alemanas a Polonia hizo que la Segunda Guerra Mundial iniciara, por lo que el presidente justificó su llamado a la Unión Nacional. Ya concluido el maximato e institucionalizado las ideas revolucionarias en el Partido de la Revolución Mexicana, la presidencia de la República fue ocupada por candidatos del partido oficial. Ávila Camacho fue el último general que se encargó de la presidencia. En los años 40 se dio la etapa del milagro mexicano. De la exportación de materias primas al desarrollo industrial se lograría a través de un modelo económico denominado sustitución de importaciones. La situación mundial permitió al país lograr el crecimiento industrial, ya que las naciones estaban en guerra y no era posible que abastecieran nuestras necesidades de consumo. El sistema político a partir de 1946 se caracterizaba por el dominio del partido político oficial, el PRI. Eso no significaba la inexistencia de otros partidos políticos. El sistema político era pluripartidista, pero la historia demostró la homogénea del partido oficial. Como herencia de la Revolución Mexicana, el sistema político instalado en el país es republicano federal, con una forma de gobierno democrática. Los cargos públicos son de representación popular y temporales. Los mexicanos somos convocados al ejercicio de nuestro voto bajo la normatividad marcada por las instituciones electorales.